con el acto protocolario, como lo hemos venido acostumbrando en los diferentes eventos, entonando las notas de nuestro himno nacional de Guatemala. En sus lugares, en sus casas, de pie, por favor. Muchas gracias.
En todas las actividades de la Facultad de Ciencias Económicas entonamos el himno nacional de Guatemala, sobre todo ahora que está por iniciar el mes de septiembre, el mes de la patria. No habrá desfiles, todo serán actividades virtuales, pero es importante tener presente los símbolos patrios y sobre todo nuestro himno nacional. Oficialmente damos la bienvenida al señor decano, licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Distinguidos miembros de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, apreciables secretarios, directores de escuela, jefes de departamento y de unidad, coordinadores de cursos de la Facultad de Ciencias Económicas, distinguidos miembros del claustro de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y docentes auxiliares de cátedra, maestro José Rolando Secaida Morales, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas, apreciable panelista invitada, maestra Elsie Sierra, distinguidos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, amigos de Latinoamérica que nos acompañan, distinguidos profesionales, público en general que nos honra con su sintonía, amigos de los medios de comunicación, muy buena tarde. Debido a la proliferación de noticias falsas del coronavirus, se ha creado una nueva epidemia, la infodemia. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. La saturación informativa que estamos viviendo como producto de la crisis del COVID-19 no tiene precedentes. Los medios de comunicación están realizando una función de primera necesidad, como es la distribución de una información rigurosa y veraz, lo cual constituye todo un desafío para los periodistas y editores que se enfrentan diariamente a la proliferación de noticias falsas, verdades a medias, o lo que comúnmente se conoce en las redes sociales como fake news. La situación ha cambiado la dinámica de trabajo de los medios de comunicación, la forma de comunicar y la responsabilidad que le es inherente. Con la prevalecencia de la crisis sanitaria, se han visto en la necesidad de reforzar sus departamentos científico y el de periodismo de datos, entre otros. Conscientes de la crisis que vivimos como sociedad en general, hemos organizado esta conferencia virtual denominada El papel de los medios y su incidencia en la pandemia, con lo cual se pretende que obtengamos un acercamiento a un tema tan importante, estableciendo algunos lineamientos generales sobre la comunicación y la crisis originada por la pandemia del COVID-19. Para tal efecto, hemos invitado a la maestra Elsie Sierra, experta en comunicación, quien se ha destacado por su conocimiento y experiencia en aspectos relacionados con la materia. En mi calidad de decano de la Facultad de Ciencias Económicas, es un honor abrir este espacio de análisis y diálogo, con la plena convicción que el mismo contribuirá a la comprensión y mejor abordamiento del tema mencionado. Muchas gracias. Gracias, señor decano, licenciado Luis Antonio Suárez Roldán. Y pues quiero informar que ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la página de la Facultad de Ciencias Económicas y varios profesionales pues están retransmitiendo el evento para que haya más cobertura, además de la plataforma Zoom. También queremos agradecer el apoyo que nos da el licenciado Maynor Verges, que está con nosotros siempre en todas las actividades. Al mismo tiempo, licenciada Kenia Arma nos están preguntando sobre el link para poder inscribirse y obtener el diploma. Ya estará a través de mensaje de texto informando a la licenciada Kenia Arma, por lo que les invitamos a estar pendientes de esa sección de mensajes de texto. Dejo en uso de la palabra a la joven Silvia Oviedo, vocal 4 de la Junta Directiva, quien va a hacer la presentación de la conferencista de esta noche, distinguida licenciada Elsie Sierra. Muy buenas noches, estimados.
tengo el gusto de presentar la hoja de vida de la magíster Elsie Janet Sierra Belches. Ella es licenciada en Comunicación Social, periodista, con una maestría en Relaciones Internacionales, Diplomacia e Imagen Pública, y en estos momentos se está preparando para la defensa de tesis del doctorado en Derecho. Ha laborado en diferentes medios escritos, televisivos y radiofónicos, promoviendo temas de mujer, niñez y emprendimiento, pero también ha laborado en el área de comunicación corporativa e institucional. Asimismo, es la primera mujer que dirige y funda un medio de información televisivo en el país, que es Telecentro 13. Organiza y conduce con la reconocida periodista internacional Grenda Umaña los foros presidenciales difundidos por Canal 3 con CNN en el 2007 y 2011. Es miembro de diversas organizaciones de periodismo y comunicación y de mujeres nacionales e internacionales. Fue presidenta por 2 periodos consecutivos de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Ha sido galardonada con diferentes reconocimientos, entre los que se puede mencionar el Cambio de la Rosa de la Paz y nombrada embajadora de paz por Guatemala en el 2018. Conferencista en incontables congresos y foros, debates sobre temas relacionados a la política social de la mujer. La hoja de vida es extensa, es grande la experiencia que tiene la licenciada, así que es un breve resumen el que les compartimos y sin duda será un gusto tenerla con nosotros. Así que la dejo en el uso de la palabra, licenciada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches y agradeciendo por supuesto al señor decano Luis Antonio Suárez Roldán la invitación a la junta directiva de la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, saludando por supuesto a toda la junta directiva, al claustro de catedráticos y a todas las personas que nos están acompañando en el interior del país, incluso mencionaban de Ecuador. Bienvenidos, muy buenas noches, y a todos los profesionales de las diversas disciplinas, facultades. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros acompañándonos. Pues vamos a platicar sobre un tema muy interesante que les comento ha sido tema de otras universidades también, del exterior, principalmente de México y de países centroamericanos, hermanos países centroamericanos, porque ya venía una preocupación sobre el papel de los medios masivos, su responsabilidad sobre ciertos temas desde hace una década, pero esto se vio acrecentado a medida más bien que los medios digitales también han cobrado una gran importancia de incidencia en nuestras sociedades, sobre todo en aquel sector de toma de decisiones y en aquellos sectores que se están tratando de informar lo más rápido posible, lo más ágil, a través también de las redes sociales, y que muchas veces son utilizadas como los medios idóneos o los instrumentos idóneos para provocar una desinformación y muchas veces ayudar al control de una sociedad de diferentes sectores, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a platicar hoy. ¿Qué es lo que está pasando con los medios de comunicación, su incidencia en la sociedad, principalmente en esta época de pandemia? Son muchas las experiencias que voy a compartir con ustedes. Por supuesto, algunas estadísticas que fueron obtenidas de una empresa internacional estadounidense, así como una empresa que se dedica a sacar datos para medios de comunicación en Guatemala, ¿verdad? Y que más o menos conozcamos cómo se está manejando este tema. Voy a compartirles entonces en este momento una presentación para que iniciemos. Creo que ya la podemos visualizar, ¿verdad? Bueno, medios de comunicación y COVID-19. Fíjense, las sociedades
en el transcurso de la historia siempre han necesitado de estos procesos comunicacionales para el desarrollo económico, político y social de la misma. Incluso podríamos decir que en la década de los 20, ¿verdad? Sobre todo en Estados Unidos, los medios de comunicación, sobre todo la radio, eran muy importantes para temas propagandísticos y para temas de publicidad. Era el momento en que el despegue económico de Estados Unidos se estaba desarrollando. Pero luego viene la época del crack, 1929, ¿sí? Una situación económica difícil para todos los países, bancos en quiebra, ¿verdad? Y muchas empresas que tienen que cerrar. Un fenómeno que se temía que llegáramos a esa instancia, muchos países en Europa, en América Latina y por supuesto Estados Unidos, por la situación del COVID-19. Entonces, había realmente una preocupación grande en este sentido. Medios masivos, por ejemplo, como la radio, la televisión, la prensa, que son los denominados los más medias, los medios masivos por excelencia, han sido esos instrumentos idóneos para poder difundir todas las formas de pensar, todas las ideologías, los valores, ¿verdad? Y por supuesto los medios idóneos para vender servicios, productos, ¿verdad? Y todo lo que se requiere dentro de una sociedad que está entrando realmente en un desarrollo competitivo. Por ejemplo, y esto quiero, el descubrimiento de los electrones, las ondas electromagnéticas, los circuitos eléctricos, son los que sirven a finales del siglo pasado y a comienzos de estos entonces para empezar a construir todos esos procesos comunicacionales, porque nos dimos cuenta que eran los medios idóneos para poder de alguna manera persuadir a la sociedad, ¿verdad? Y vender esas formas de pensar de las que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, siendo el siglo XX, esa era de la electrónica, la era de atómica, la era de las comunicaciones, se empieza a desarrollar esa era científico-tecnológica. Un ejemplo de estos es cómo un líder como Hitler, imagínese usted, en 1939, cuando él llega al poder, asume el poder total de Alemania, es el líder, ya sea positivo o negativo para unos, que mejor utiliza los medios de comunicación. Y los utiliza precisamente tanto a circuito cerrado, ¿verdad? Así como masivo, para poder vender sus ideas y sus formas de pensar, pero también los utiliza para ir dejando de alguna manera grabado ese desarrollo científico que se tuvo realmente en esa época en algunos experimentos que se realizaron, ¿verdad? Con humanos. Entonces, empieza la introducción de las nuevas tecnologías, se modifica la lectura, el modo de vivir y de entender la realidad, ¿verdad? Nunca voy a olvidar las palabras de hace 7, 8 años del presidente de la O Globo de Brasil que decía, mientras nuestros países, América Latina, algunos países de África, algunos países de Medio Oriente, sigan siendo pobres, sin oportunidad de realmente tener una educación verdadera, real, adaptada a las necesidades y a las circunstancias, los medios masivos de comunicación, como la radio, la televisión sobre todo, van a ser los medios idóneos, ¿verdad? Para estar transmitiendo ideas, pensamientos, ideologías y para mantener realmente un consumismo dentro de esa misma sociedad, ¿verdad? Imagínense ustedes, en Guatemala se dijo, el último índice que nos habían dado era de educación, que nuestro nivel de analfabetismo estaba más o menos en un 28%. Muchos, por supuesto, no creemos en eso, porque sabemos que no somos 17 millones de habitantes, ¿sí? Tal vez creemos que pudo haber alguna confusión en el último censo. Los datos
que incluso instancias como Naciones Unidas dictan que podríamos llegar hasta unos 20, 21 millones de habitantes. El problema de esto es la pobreza que ha crecido dentro de nuestro país, y la pobreza al final son indicadores que nos muestran el no desarrollo en la parte educativa dentro de las personas. Al no haber una educación, las personas muy difícilmente pueden tener acceso incluso a los servicios primordiales, ¿verdad?, de una sociedad. Imagínense, son personas idóneas incluso para poder vender cualquier forma de pensar, cualquier ideología, y poder tener un control en esa misma sociedad. Y en Guatemala, el 80% de la población está sumido dentro de la pobreza, por supuesto, en los diferentes niveles de los que hemos hablado. Estamos hablando entonces, ¿qué pasa hoy en día, verdad? Les tengo aquí unos datos de los más media en tiempos del COVID en Guatemala. Fíjese. Tenemos una cobertura de energía eléctrica del 93.4%. Ese es el oficial. En todo el país. Y según los datos de IVOPE, sin tocar los datos que ahorita tengo en pantalla, la televisión abierta, la televisión en general, ¿cuántos tienen acceso a la televisión? Estamos hablando de 11 millones de habitantes. Son bastantes. 11 millones de habitantes tienen acceso a la televisión. Crecía la oportunidad de tener un aparato de televisión en casa. Ustedes pueden encontrar en las casas más sencillas 1 o 2 focos, tal vez una plancha, pero lo que no falta es la televisión. Y es que ahí viene el otro problema, ¿verdad? En Guatemala no tenemos suficientes lugares para entretenimiento y diversión. En el interior del país, difícil a veces encontrar en las aldeas o en los caseríos alguna cancha bien hecha. Entonces la desarrollan tal vez de una manera hechiza, pero es lo positivo. Pueden ir al departamento, a la cabecera a escuchar marimba, si es que la municipalidad tiene una marimba y la coloca pues en el Parque Central. Y por supuesto ese es el paseo dominical, pero muchas de nuestras familias guatemaltecas no tienen esa oportunidad. Sale más barato tener una televisión en casa, ¿verdad? Y que la familia junta disfrute de esa televisión en casa. Entonces, es mucho más económico, ¿verdad? Estos son los estudios y análisis que el mismo IVOPE ha realizado. Entonces, 11 millones aproximadamente tienen acceso a la televisión. A la radio tienen acceso 13 millones. La radio es el medio por excelencia, es el medio más económico, es el medio que acompaña incluso a los campesinos. Usted lo pueden colgar en un árbol y aunque no le estén poniendo atención, están escuchando y se sienten de alguna manera acompañados. En los momentos de crisis en un país, se va la luz, hay un terremoto, etcétera, lo primero que le recomiendan a uno es tener una radio y con las baterías correspondientes, porque es la forma idónea de poder comunicarse con una sociedad y darle de alguna manera las indicaciones básicas, ¿verdad? ¿Qué pasa con la prensa? La prensa va dirigida, por supuesto, a una masa, pero esa masa es la que toma decisiones, la que compra, la que tiene la oportunidad de leer y le gusta leer. Y estamos hablando de comerciantes, empresarios, funcionarios, profesionales, etcétera, que de alguna manera les interesa también posturas, formas de opinar, de algún especialista, etcétera, etcétera, ¿verdad? El editorial del periódico. Entonces sigue siendo, de alguna manera, recuerdan ustedes la época colonial de Guatemala, ¿verdad? La Gaceta de Guatemala, el editor constitucional, el amigo del país, pero realmente eran periódicos para un sector de la sociedad, los que sabían leer y los que podían pagar por el periódico. Pues en esta época se amplió más, pero al final sigue siendo un sector beneficiado que tiene ciertos privilegios también, ¿verdad? Pero vean,
La prensa va dirigido a ese sector que opina, que puede cambiar y tomar decisiones, que puede influir dentro de esas decisiones. Entonces, cada medio tiene su naturaleza y su característica, sabe hacia dónde va y, por supuesto, cómo influir dentro de una sociedad. La televisión es la caja fantástica y maravillosa para los que trabajan en ella y para los que están detrás de la televisión, o sea, viendo qué es lo que se transmite en la televisión. Es una caja fantástica, maravillosa, que me dice qué comer, cómo vestir, a dónde ir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es el medio idóneo, ¿verdad?, para poder convencer a la gente, y es por eso que muchos de los líderes políticos les gusta salir en televisión, ¿verdad?, porque saben el poder que tiene la televisión. Estados Unidos la utilizó muy bien en los 30 también y en los 40 con fines propagandísticos también, y cada vez que van a entrar a una guerra o quieren justificar su participación en una guerra, la televisión es el medio idóneo, ¿verdad?, a través de los diferentes medios, etcétera, etcétera. Es lo que está pasando ahora entonces. Ya sabemos que la televisión tiene una gran cobertura, la radio también, la prensa pues tiene su nicho también, tiene su público objetivo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con estos medios masivos? No hemos entrado todavía a los medios digitales. Miren, la televisión en los primeros meses, y estoy hablando de marzo, finales de marzo, desde que nos encerraron, marzo, abril y mayo, ha experimentado récords de audiencia. Se incrementa en el horario prime la televisión abierta en un 73%, o sea, perdón, 37% más de lo que ya se tenía. Y en la pagada igual, estamos hablando cable, Netflix, etcétera, un 16%. ¿verdad? El consumo de los hogares, ¿verdad?, incrementa también, porque fíjense que lo que tiene Ibope es una empresa internacional que nos mide a todos los canales, tanto de cable, en el caso de Guatemala, Centroamérica, algunos canales en Estados Unidos, en Europa también la usan. Es una empresa internacional que les mide hasta los gustos, ¿verdad?, a los televidentes en este caso, ¿verdad?, o a los radioescuchas. Y estos determinaron que dentro de este incremento que se dio en el rating, ¿verdad?, o en la audiencia, el consumo de televisión en el hogar incrementó de 1 hora 27 minutos promedio a 7 horas 25 minutos al día de televisión, ¿verdad? Comprendemos, mucha gente tuvo que quedarse en casa, los niños pues son parte del público importante, los jóvenes también, ¿verdad? Pero estamos hablando tanto de televisión pagada como la televisión abierta, ¿verdad? Y los programas de noticias, mejor ni les cuento, ¿verdad? De por sí, dentro de los récords de audiencia o el rating, hace 10 años, los programas que mayor rating tenía estaban en primer lugar los de tipo deportivo. Igual sucedía también en los medios escritos. Luego fue bajando la calidad también del deporte en el país, pues se interesaban ya solo por las noticias internacionales de deporte, pero entonces colocaban cable para ver algunos programas deportivos de cable, porque pues por ahí podían ellos informarse. Y resulta que lo segundo eran las telenovelas. Y después de las telenovelas venían los noticieros, siempre con altos ratings. Sin embargo, esto cambia. En los últimos 7 años, 5 años, las noticias ocupan un primer lugar, luego siguen los programas deportivos y luego siguen los programas de entretenimiento. Como cosa muy extraña, ¿verdad? En la capital, las novelas bajan, incluso llegan a estar hasta en una 4ª o 5ª posición. En el interior del país, en primer lugar están las noticias y en segundo lugar están las novelas y luego programas de entretenimiento, ¿verdad? Y es así más o menos como se está manejando el rating. Pero los noticieros en esta época de pandemia aumentaron su audiencia en un 52%, ¿verdad?
Esto fueron en las primeras 4 semanas de aislamiento. Luego empiezan a bajar y se mantienen en el rating normal que siempre han estado en la hora prime. Pero se siguen interesando mucho en los temas sobre lo que es el COVID, ¿verdad? Ya en estas últimas semanas, y estamos hablando de las últimas semanas de junio y todo el mes de julio, se logran estabilizar nuevamente lo que son los ratings en noticieros y en el horario normal incluso de la misma televisión. El 82% de los guatemaltecos entonces les interesan las noticias nacionales por el problema que estamos viviendo. El 48% consume este contenido en la televisión. Un 21% en los diarios, pero ahí vamos a los intereses, ¿verdad? Al acceso también a los medios, etcétera. Y el otro 66%, si se dan cuenta, es en programas radiales. O sea, siempre la radio va a tener una cobertura grandísima. Los guatemaltecos prefieren informarse en la televisión en un 65%, ¿verdad? Y eso según esta empresa TGI Light en Guatemala, donde nos basamos tanto medios escritos como radiofónicos y de Guatemala para conocer estos gustos y necesidades de la gente, aparte de IVOPE. Entonces, ¿y por qué? Porque es más, miren, la televisión nos hace más fácil todo, pues, o sea, nos da imagen, nos dice qué pensar, nos dice, realmente es un medio de comunicación, como les decía, idóneo, si ustedes quieren realmente proyectar ciertos temas, ¿verdad? Hay que analizar horarios, frecuencia, etcétera, pero también es un medio de comunicación caro, ¿verdad? Desde la producción, etcétera. Por eso es que la radio es la idónea, el medio masivo, idóneo si usted quiere llegar incluso a toda la República, ¿verdad? Luego, vamos a las redes sociales. Este fenómeno, ¿verdad? Es importantísimo. Las redes sociales en la última década han ocupado un lugar muy importante para no solo vender servicios y productos, sino también vender ideologías, vender formas de pensar. Y es un medio idóneo para hacer una estrategia de contrainformación. Y eso es lo preocupante. Las redes sociales también se han mal utilizado y se han destruido personas, se han destruido instituciones, ¿verdad? Y no hay una forma todavía, ni existe ni siquiera en los países más desarrollados, medios para poder controlarlos en su totalidad. El tema de certeza jurídica en esto no la hay, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Es complicado a pesar de que hay países que ya tienen alguna ley, ¿verdad? Alguna legislación en el tema, pero no en su totalidad, ¿verdad? Es muy difícil realmente, se requeriría mucha inversión, mucho control, mucho equipo sofisticado. Uno de los países que está trabajando mucho esto es Israel, sin embargo, ellos están conscientes que la tecnología a medida que va avanzando y va cambiando, pues al mismo tiempo tiene que ir cambiando todas estas estrategias de controles, ¿verdad? Entonces es realmente complicado. Pero ¿qué ha pasado con estas famosas redes sociales, verdad? Se han convertido en nuevos medios de información y de comunicación. Y lo más peligroso es que se han convertido en los medios de información y comunicación de los más jóvenes. Porque en nuestra sociedad, ¿verdad? Según datos que nos dio la Galileo, en los jóvenes entre 12 años, 13 años a 30 años, llamémosles jóvenes adultos, ¿verdad? Tienen acceso, imagínense ustedes, el 75%. Por supuesto que también son plataformas o medios o instrumentos de información para otros sectores de la sociedad, ¿verdad? Hay nuevos medios de información y comunicación. Lo que tenemos que buscar es quién los respalda, quién está atrás, qué tipo de ideología quiere vender, cuáles son los pensamientos y valores que están vendiendo, que muchas veces es muy difícil poder determinarlo, ¿verdad?
Además, tienen el poder de hacer a la gente interactuar y participar, ¿verdad? Usted tira una información, la gente empieza a participar en un foro, esto se replica, ¿verdad? Entonces, usted realmente no tiene idea a cuánto llega. En el tema de ventas es diferente, pueden ponerle me gusta, usted puede tener muchos likes, pero cuando usted se va a dar cuenta que sí funcionó, es cuando le compren producto. Esa es por lo menos la medición que se utiliza en ventas, en marketing digital. Pero en esto, en el tema de información, es bien complejo porque el estar replicando esa información y el obtener diversas opiniones, ¿verdad? De alguna manera se van formando o se va creando una forma de pensar diversa, difusa. Y tal vez lo que quieren muchos que lo utilizan como estrategias es eso, ¿verdad? Crear caos, crear desinformación y crear sobre todo confrontación, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los peligros que hoy en día tenemos que afrontar en las redes sociales, pero son poderosas. Hoy en día son poderosas en un sector de la sociedad donde se quiere crear una forma de pensar, ¿verdad? O una opinión. Amplifican entonces la situación, estamos claros que lo amplifican, provocan reacciones polarizadas, ¿verdad? Hay una banalización de la realidad también, ¿verdad? Y puede incluso causar histeria colectiva, ¿verdad? Entonces, si no, vea usted en los diferentes lugares, municipios, colonias, incluso aquí en la capital, donde las personas querían agredir a aquellas que tenían el virus o que supuestamente tenía el virus, ¿verdad? A nosotros nos llegó incluso de colonias de prestigio, de residenciales de prestigio, donde estaban solicitando que llegara de una vez el Ministerio de Salud y se los llevara y clausuraran esa casa. O sea, imagínense la histeria que se estaba viviendo en nuestro país también, hasta dónde llegó. En Guatemala el 32% entonces tiene acceso al Internet, ¿sí? Muchos creen que también el tener acceso al Internet, todos tienen esa posibilidad, ¿verdad? Pero cuando vemos los números en el país, pero 32% es bastante, ¿ya? El 32% tiene acceso a Internet mientras ve televisión. O sea, la gente está viendo televisión y está en Internet. Lo que mira en la televisión lo comenta a través de sus redes sociales, ¿sí? Entonces, imagínense, ahí ya se está duplicando lo que es la información. El 25% hace los comentarios en todas las plataformas sociales. Entre el 13 de marzo y el 14 de abril se realizaron más de 493,000 tweets en relación al coronavirus. Imagínese usted el lapso de tiempo. El 83% de estos están expresando pues un sentimiento neutro, ¿verdad? Que sí, que hay que cuidarse, que hay que tomar las medidas, etcétera, ¿verdad? Porque son más informativos. Se observa que uno de los principales temas o hashtag del que se habla es quédate en casa. No solo se da en Guatemala, también lo observamos en el resto de Centroamérica, donde tenemos medios de comunicación, y también en algunos países de América del Sur, ¿sí? El tema de interés, ¿verdad? Son qué es lo que dice el gobierno, cuál es la postura del gobierno, cuántas personas se incrementaron con el tema del COVID, etc. O sea, eso es lo que usted va a ver de alguna manera dentro de las redes sociales, en la televisión, ¿verdad? En la radio. ¿Qué es lo que pasa con esto? Usted está saturando a la población con información. Ya no solo está la enfermedad, el virus como tal. Tenemos otro virus, ¿verdad? Otro virus que es preocupante, que como muy bien lo dijo el decano, es lo que se le denomina infodemia, ¿verdad? Y que está causando problemas de estrés, ¿verdad? Está afectando toda la parte anímica de la persona,
y sus reacciones psicológicas también. Y por supuesto, su accionar hacia la sociedad, ¿verdad? Entonces, esto va a ser un tema muy interesante que me imagino que muchas instancias de higiene mental van a estudiar, si no es que ya lo están haciendo. Todavía no tenemos ningún estudio en Guatemala, posible, es posteriormente, ¿verdad? Podrían hacerlo y me imagino que así lo van a hacer. Algo muy importante es que, y esto es un ejemplo que se los traigo literal, ¿verdad? De Noticias PR, noticias.com. Entre los años 2003 y 2006 estalla lo que era la crisis de la gripe aviar. Recuerdan ustedes, ¿verdad? El H5N1. Esto tuvo un impacto mediático, sí. Pero a pesar de que esta epidemia dura 3 años en controlarse, la población no estuvo 3 años conociendo la última hora o la noticia de última hora de la epidemia, ¿verdad? La gripe aviar dejó 649 infectados, 385 muertos en 59 países en Europa, ¿verdad? Aquí hay un tema clave que dicen los expertos. No existía Twitter en ese entonces, solo 6 millones de personas estaban en ese momento en Facebook, ¿verdad? Y esto es información de esta entidad española de prensa. En el 2009, la cepa de la gripe H1N1, comúnmente conocida como gripe porcina, viene también, ¿verdad? Se extiende hasta el 2010, infecta a su paso más o menos 1 de cada 5 personas en el mundo. Las cifras de fallecidos, según la Organización Mundial de la Salud, pues son polémicas, ¿verdad? Porque estas dicen que fueron 18,500, ¿verdad? Sin embargo, hay un estudio de la revista The Lancet que indican que se produjeron entre 150,000 y 575,000 muertes. Vean, hoy en día hay discrepancias con el tema del coronavirus y los diferentes estados, España, Italia, Estados Unidos, Argentina, tiene discrepancias con la ONU, ¿verdad? Con la Organización de Naciones Unidas en diversos temas. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar qué es lo que realmente está sucediendo en el mundo, ¿verdad? O quiénes están aprovechando de esta crisis que también estamos viviendo. Los muertos fueron muchos, eso es lo que podemos concluir, ¿verdad? En esta crisis, el 64% de las víctimas tenían menos de 64 años, según la Organización Mundial de la Salud, para basarnos por lo menos en instancias conocidas a nivel internacional, ¿verdad? En la crisis del ébola, por ejemplo, ¿verdad? Marca el camino realmente de lo que iba a ser el COVID-19, ¿verdad? Porque nos marca un antes y un después en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿verdad? Sobre todo hablando en el terreno mediático, ¿verdad? Y mediático masivo y en el mediático digital. Con más de 207,000 infectados, más de 8,600 muertos en 166 países afectados, un día 19 de marzo del 2020, el tratamiento mediático de la pandemia no tiene precedentes a comparación de estos datos que se manejaba con el ébola. Yo aquí les traigo una tablita para que lo vayamos viendo de esta manera. Gripe aviar, en el 2009 las redes estaban despuntando, o sea, no se conocía mucho de esto y los medios de comunicación lo tocaban, pero muy general, ¿verdad? El ébola en el 2014, la primera crisis que se da en redes sociales. Es una primera crisis sanitaria que se da en redes sociales. Facebook ya contaba en ese entonces con 1,230,000 de usuarios y en Twitter teníamos 248 millones. Veamos cómo estamos con la pandemia en el 2020. Aquí el virus cruza fronteras en el 2020, ¿verdad? Empiezan los problemas desde octubre, desde noviembre, pero realmente cruzas fronteras en el 2020 por el tema de la globalización en la que vivimos también. Y el goteo de información fue imparable. Medios masivos, radio, prensa, televisión,
medios digitales, a través de redes sociales, etcétera. O sea, no paraban de dar información sobre el tema, ¿verdad? Facebook cuenta hoy, imagínense, con más de 2.400 millones de usuarios. Y en Twitter tenemos más de 340 millones de usuarios. Imagínense usted la cantidad de información. Y si vemos a la pantalla chica, como la televisión, pues las imágenes impactan, ¿verdad? La radio a través de sus últimas horas, por supuesto, y la prensa escrita a través de sus columnas de opinión, de sus investigaciones sobre la enfermedad, con la utilización ya de nuevos elementos como la infografía, fotografía, etcétera, etcétera. Imagínense usted cómo no va a impactar a una sociedad en los diferentes sectores, ¿verdad? Económico, político, social, por supuesto educativo, ¿verdad? Entonces, en Guatemala no nos podíamos quedar atrás. Sin embargo, yo sí quiero de alguna manera compartir con ustedes algo bueno que sucede de esto, ¿verdad? Como un paréntesis, y que me tocó la suerte de estar en la producción y de dirigirlo también. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Un 15 de marzo, un 16 de marzo que salta este problema, se para la educación. Entonces les digo, bueno, los colegios privados, desde los mejores hasta los más o menos medianos, van a salir adelante, ¿verdad? Utilizan redes sociales, están utilizando también otras plataformas, y hay colegios que tienen sus propias plataformas. Pero ¿qué pasa con la educación pública? Bueno, decidimos hacer un convenio con el Ministerio de Educación, y es un convenio, es un aporte que nosotros estamos dando a la sociedad guatemalteca. Y bueno, aquí la única manera, digo, es llevar la educación a través de la televisión. Agarremos Canal 13 toda la mañana, desde 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para invertir las clases a los niños. Porque si estamos viendo que estamos llegando a una cobertura de más o menos 11 millones en toda la capital, creo que esto podría ser una posibilidad. Aparte, hay que presionar a los maestros para que de alguna manera se comuniquen con los alumnos, los padres lleguen una vez a la semana a recoger, o cada 15 días, ellos van a recoger su refacción escolar para sus niños, y ahí se les entregan las guías de estudio. También se utiliza el canal de gobierno, se empieza a utilizar la radio también, y empiezan a utilizar las plataformas digitales, o sea, tratando de hacer la mayor cobertura. Entonces, creo que de las cosas buenas que pudo haber salido de la televisión, y me alegra mucho, es haber apoyado en este tema de la educación. Complicadísimo, porque lanzamos a los profesores al estrellato, ¿verdad? Y más o menos decirles qué tipo de vestuario, qué colores utilizar, más o menos cómo es el maquillaje, que conocieran de forma rápida movimientos de cámara, y porque no podíamos parar. Si se confundían, así se iba la clase, ¿verdad? Porque no teníamos el tiempo de. Nosotros empezamos a grabar, y lo que hoy grabamos sale mañana, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, lunes, miércoles y viernes se da preprimaria y primaria. Jueves, martes y jueves se imparte básicos y diversificados. Creo que fue de lo bueno de la pandemia. Y créanme, ver esas fotografías que nos envían de casas bien sencillas, donde están en la misma mesa del comedor, o tal vez en una cita, un escritorio, tratando ellos de hacer sus tareas. Miren, realmente es satisfactorio, porque estamos en un momento de crisis, y creo que cada uno de nosotros debemos de aportar nuestro granito de arena. O sea, eso es en esa parte. Regresando ya a esta empresa Comscore, que es una empresa estadounidense, ustedes la pueden buscar también. Ellos dicen que en los meses de marzo y abril hubo un incremento significativo de todos los consumidores con contenidos en las plataformas sociales como Twitter, Instagram y Facebook, ¿verdad? Las principales. En cuanto a las redes de Instagram, decía, era la plataforma predominante. En Guatemala no. En Guatemala nuestra plataforma predominante sigue siendo Facebook, ¿verdad? Y luego ya sigue Twitter e Instagram, ¿verdad? Tanto en América Latina como en Europa, dicen ellos, y ASA, Instagram lleva casi más del 60% de la participación, seguido por Facebook
y una pequeña participación en Twitter, porque el Twitter, recuérdense que al final es más de carácter informativo, medios, políticos, funcionarios, gente de la academia, etcétera, porque se interesa en conocer las opiniones de algunos y, por supuesto, en informarse en lo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Estas son las gráficas de Comscore en el tema de redes sociales en la pandemia, ¿verdad? Latinoamérica, Europa y Asia. Vean el uso de Facebook en un 37%, en Instagram, que son más que todo fotografías y videos cortos, en un 59%, y el Twitter lo utilizan en un 4%, ¿verdad? En América Latina. Nos vamos a Europa. En Europa sí utilizan mucho Instagram en un 63%, Facebook en el 32% y sí hay un pequeño incremento en el uso de Twitter. En Asia, Instagram 66%, en Facebook 31% y en el Twitter un 33%. O sea, estamos hablando en época de pandemia, ¿verdad? La aplicación, por ejemplo, para compartir fotografías en Pinterest en abril de 2020, solo para ponerles un ejemplo, incluso lo que ha significado este fenómeno en la bolsa de valores, ya que estamos hablando con economistas aquí también. Fíjense que la aplicación de Pinterest en el 2020 obtuvo un resultado soñadísimo, ¿verdad? Para cualquier dueño, como un debut en el Wall Street, porque luego de que superara el precio de $24 por título, ¿verdad? Para ellos, representa un aumento más o menos del 28% en relación al 19 de dólares que tenían por acción. O sea, de $19 pasaron a $24, ¿verdad? Y más o menos es una valoración en el mercado superior a los 16,000 millones de dólares, ¿verdad? O sea que en época de pandemia, esto ha sido un buen negocio, ¿verdad? Sobre todo para los medios en redes digitales y para en digital o en internet y para plataformas también. No les voy a negar. También en el caso de medios de comunicación masivos han mantenido, no es que hayan tenido un incremento en sus ventas, por el contrario, empieza la época de crisis, marzo, abril y mayo, y suben una baja hasta del 40%. Y estoy hablando en Guatemala. ¿Por qué? Porque las empresas que están en crisis, lo primero que recortan es publicidad. Primero se va publicidad. Y la publicidad es la que sale difundida a través de la televisión, de la radio o de los medios escritos, ¿verdad? Entonces, luego que empiezan a estabilizarse más o menos finales de abril, empieza ya a estabilizarse la venta en mayo, junio, ya llega una estabilización más o menos, y ahorita pues ya están incluso negociando lo que va a ser la publicidad para el próximo año. Empresas como la cervecería Gallo, Novela, empresas grandes, ellos compran su publicidad, hacen una estrategia publicitaria y compran para todo el año. Entonces ellos ya ahorita empezaron a planificar su estrategia publicitaria para el próximo año, previendo que vamos a estar en una mejor situación, pero han sido muy cautelosos también a la hora de planificar y hacer esta estrategia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, estamos viendo que en los medios digitales pues les ha ido mucho mejor. El Zoom, por ejemplo, que lo utilizamos muchos catedráticos universitarios, subió un 75%, luego de una oferta pública de venta que recaudó alrededor de los 350 millones de dólares, ¿verdad? El estreno, por ejemplo, bursátil de Pinterest y Zoom es cuando llega una ola de aquellas empresas que ustedes, los economistas, lo sabrán, que se llaman unicornios, ¿verdad? Que son aquellas empresas emergentes que son valoradas más o menos en más de 1,000 millones de dólares en la bolsa, ¿verdad? Entonces, una de estas empresas es, por ejemplo, el Uber, ¿verdad? El Uber que está con un valor cercano más o menos a los 100,000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, esto, Zoom sobre todo, y Pinterest llegan en un buen momento
pero en un momento de crisis que los ayudó a ellos realmente a crecer y hacer un estreno bursátil, ¿verdad? En las bolsas internacionales. Entonces, Pinterest comienza operaciones, por ejemplo, en el 2009, por ponerlos más o menos un poquito en contexto. En el 2018 alcanza ya más de 265 millones de usuarios activos. Yo soy una de ellas también. Estamos hablando que 2 de cada 3 mujeres son las que principalmente toman las decisiones de compra en los hogares y son las que están incluidas en estas plataformas como Pinterest, por ejemplo. Según esta empresa estadounidense Comscore, el 43% de la población estadounidense tiene acceso a Internet y visita Pinterest, ¿verdad? Con mucha regularidad. Entonces, esta firma registra realmente una facturación más o menos de 755 millones de dólares en el 2019, un 59.8 más que en el ejercicio precedente y más del doble que en el 2016, ¿verdad? O sea que este fenómeno empieza a crecer, nos damos cuenta de la importancia de ciertas plataformas y medios digitales y por supuesto su incidencia que tiene en las mentes de los consumidores, en las mentes de las personas que hacen uso de estas plataformas. Se venden valores, insisto, vendemos valores, formas de pensar, ideologías, por supuesto, productos y servicios, ¿verdad? Entonces, ahora todos quieren entrar, ¿verdad? En el próximo Amazon, Netflix, Facebook, ¿verdad? Están viendo de qué manera logran también hacer este tipo de empresas. En la salida de la bolsa, por ejemplo, han participado 11 entidades financieras. Entre ellas se encuentran bancos como Goldman Sachs, que muchos de ustedes conocen, JP Morgan, ¿verdad? El Banco de América, Merrill Lynch, Citigroup también, Credit Suisse. Si se dan cuenta, son bancos que están viendo en dónde invierten también en el tema de redes sociales en la bolsa de valores, ¿verdad? Finalmente, ya para no aburrirlos, voy a terminar con mis conclusiones dentro de los aspectos positivos. Podemos hablar entonces de la versatilidad, de la conectividad inmediata que podemos tener a través de los medios. Se trascienden fronteras y culturas, espacios en el caso de las redes sociales, pero también de los medios de comunicación. Ahorran tiempo y dinero, sí, definitivamente, en el caso sobre todo de redes sociales. Promueven la creatividad cibernética, ¿verdad? Pero en los aspectos negativos, bueno, no promueve una comunicación directa de contacto físico, ¿verdad? Que esto nos da de alguna manera esa oportunidad a veces de que se vendan situaciones que no son reales, ¿verdad? Ese es el problema que hay en los medios de comunicación. Aún siguen siendo no accesibles para un porcentaje de la población, ¿verdad? Porque no se llega a todos, a pesar de que tienen una gran cobertura. En el caso de los medios digitales, la seguridad cibernética sigue siendo un problema, incluso hasta para los países más desarrollados, y esto también provoca una introspección en los jóvenes. Y el gran problema que tenemos en los medios de comunicación, cuando no vienen de fuentes fidedignas, cuando no buscamos el balance de la información de la parte y de la contraparte, es la desinformación. E insisto, por el mal manejo, muchas veces se han destruido personas, se han destruido instituciones, se han destruido familias, ¿verdad? Y tampoco se vale utilizar una imagen, utilizar la pluma, utilizar la voz o utilizar cualquier medio para destruir a la persona y no respetar la dignidad humana. América Latina tiene un grave problema, y no solo América Latina, estoy hablando en general en el mundo, ¿verdad? Guatemala tenemos un problema grande, ¿verdad? Hay muchas personas que no son comunicadores o no son periodistas. Yo no digo que cualquiera no pueda salir en un medio de comunicación o no pueda utilizar un medio de comunicación,
Imagínense lo que nos ha ayudado a conocer nuestros derechos, a conocer las obligaciones, un sinfín de temas, ¿sí? Pero sí se debiese conocer los principios mínimos de lo que es la comunicación y el periodismo para llevar información a una sociedad, ¿verdad? Ahora cualquiera se pone detrás de un micrófono, cualquiera está en la pantalla, ¿verdad? Y muchas veces lo que se ve es que lo que están buscando es protagonismo, están buscando alguna incidencia en esa sociedad o está representando algún sector de esa sociedad y no importa a quién se tenga que llevar, familia, persona, etcétera, ¿verdad? Por delante para lograr eso. Y eso es lo que no se vale, ¿verdad? En crisis o no en crisis, creo que debería haber parámetros, hay parámetros que se deben de respetar también, y la dignidad humana, ¿verdad? Es uno de los parámetros reconocidos a nivel internacional, ¿verdad? Plasmado en tratados internacionales, donde Guatemala los ha suscrito y los ha ratificado. Entonces creo que son de los temas que también tenemos que ir de alguna manera analizando, evaluando y buscando soluciones. Así que muchísimas gracias, ¿verdad? Y estamos a la orden. Muchas gracias a usted, licenciada y maestra Elsie Sierra, de verdad, muy amplia su exposición. Hemos estado leyendo ahí los mensajes de texto y pues les parece una importante conferencia la que usted ha compartido con nosotros esta noche. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas para que la maestra Elsie Sierra tenga la bondad de poder responder. Siempre utilizamos la misma dinámica de preguntas en mensajes de texto o que levanten la mano, por favor. Ahí nuestro anfitrión Isaías Estrada pues estará tomando nota quienes levanten la mano para poder abrir el micrófono con el objetivo de que la transmisión sea limpia, que no haya interferencia. Muy bien, ahorita Luis Aníbal. Cerramos los micrófonos y les vamos aperturando cada uno su micrófono conforme van pidiendo la palabra. Así que desde Ecuador, desde Esmeraldas, Ecuador, Luis Aníbal Molina pide la palabra para conversar con licenciada y maestra Elsie Sierra. Ella pues ha tenido una destacada participación en los medios televisivos de Guatemala. Buenas noches una vez más, Luis Aníbal, te escuchamos. Buenas noches, muchísimas gracias. Felicitaciones a la distinguida compañera Elsie Sierra por su exposición clara, diáfana, en la cual coincidimos, porque tanto en Guatemala como en el Ecuador y los países latinoamericanos, lastimosamente o desafortunadamente, no tenemos una educación de calidad. Estamos solamente si relacionamos con México, nomás estamos a 50 años atrasados de ellos, mucho peor de los países más civilizados. Y sobre todo, con lo que en las últimas décadas se ha ambiguizado el español. Todo lo contrario, en vez de ir perfeccionándolo, hemos ido retrocediendo, utilizando términos ambiguos como adulto mayor, tercera edad, la presidenta, el presidente, la concejala, ¿no? Eso es desconocimiento de la gramática. Y los digo porque gracias a Dios me he adentrado en eso. Como docente que soy y como comunicador social que soy, no, yo no soy periodista porque el periodista se derriba de período. Periódico que es alguien que llega periódicamente a hacer algo. Los impresos, que le decimos, por ejemplo, el comercio, el hoy, labor aquí en el Ecuador, esos son impresos. Las revistas son impresos, inclusive los libros de texto que tenemos para las aulas educativas son impresos. No hay por qué decir. El periodista viene una persona que está yéndose periódicamente a hacer algo, ¿no? Comunicación social e información, eso sí, porque inclusive el título que yo tengo dice la Facultad de Ciencia de la Información y Comunicación Social de la Universidad Católica de Cuenca, ¿no? En la cual soy graduado.
no dice en ningún momento inclusive facultad de periodismo, ¿no? Entonces, miremos nosotros, por ejemplo, tenemos que nos equivocamos el medio a la mitad, porque decimos la prensa, la prensa, la prensa, y todos creemos que somos prensa, cuando la prensa es objeto, no es sujeto. Nosotros los comunicadores sociales somos sujetos. Los medios, dicen también medios de comunicación, no, nosotros somos informadores y comunicadores. Los medios de comunicación son asimismo objetos, como son la radio, la televisión, e inclusive estos aparatitos conocidos como celulares o como teléfono inalámbrico son medios de comunicación. Entonces, lo que hace falta es prepararnos en aquello. Y yo sí comparto con la compañera Sierra de que hay un gran número elevado de analfabetismo. Lógico es que dentro de ese analfabetismo tenemos que calificar en los dos grupos. El analfabetismo propiamente dicho, que es el puro, el que no tuvo la oportunidad de ingresar a un centro educativo, y el analfabetismo funcional. ¿Cuáles estamos inmersos en el alfabetismo funcional? Todos aquellos que leemos y escribimos mecánicamente y no hacemos absolutamente nada porque vayamos a leer y escribir académicamente. Cuando nosotros entremos entonces a dominar por lo menos un 90% de lo que es la gramática, con sus respectivas reglas, y tomando en cuenta que la gramática es una parte minúscula de la lingüística, ahí vamos a decir que estamos mejorando nuestra educación. Y eso es lo que me ha dado pena. Yo he dialogado con muchos que han ostentado no sé cuántos títulos, pero que lastimosamente dejan mucho que desear en la lectoescritura académica. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué deben hacer los gobiernos de todos los países tercermundistas, como se lo dice, para que se mejore la educación? Al mejorar la calidad de educación, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a tener buenos gobernantes, no vamos a dejarnos sorprender por gente corrupta. Eso ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es esto? Porque no tenemos una buena educación que estemos aptos para el razonamiento y para analizar. Cuando ya tengamos una educación óptima, vamos a tener pues ciudadanía capacitada y capaz de razonamiento y análisis. Así que lo escucho, distinguida compañera. Gracias, muchísimas gracias. Tengo muy buenos amigos en Ecuador, por cierto, un país muy, muy lindo y muy parecido a Guatemala también. Claro. Bueno, en primer lugar, lo que tendríamos es complicado, porque creo que los gobiernos primero tendrían que tomar un buen porcentaje del Producto Interno Bruto para invertirlo en el tema de educación. Creo que uno de los rubros más importantes en una sociedad es la educación. Y primero habría que incrementar el presupuesto, definitivamente, para el tema de educación, ¿verdad? Educación, salud, por supuesto, y de ahí vendrían los demás. Porque un país que no es educado definitivamente no tiene la oportunidad de poder desarrollarse, es que no puede crecer, ¿verdad? Muchos dicen no viene de cuna de oro, ¿verdad? Pero tiene educación, puede salir adelante, ¿sí? Claro. Con dinero, entonces, creo que lo más importante es lograr la mayor cobertura. Cuando en Guatemala hablan, hace algunos días hablaban de invertir en computadoras para las escuelas, etcétera, para que los niños tengan acceso. Yo le decía a una de las directivas, ¿verdad?, del ministerio, creo que lo primero que hay que hacer, ¿verdad?, es conseguirles pupitres, ¿verdad?, y maestros, porque hay maestros que imparten 3 grados, cuarto, quinto y sexto en una misma aula. Entonces, dividen. Entonces, imagínense, teniendo el presupuesto adecuado, puede haber una mayor cobertura, tener maestros capacitados. Hay que capacitar a los maestros, ¿verdad?
muchos de ellos no tienen la culpa, ¿ya? Pero creo que podemos de alguna manera, se está haciendo un esfuerzo ahora con la Universidad de San Carlos para que ellos se profesionalicen también en una educación superior, pero creo que es educarlos en todo sentido y por supuesto adaptar las mallas curriculares a la realidad y a las necesidades de las personas. No todas las personas son aptas para ir a la universidad. Entonces tenemos que crear carreras técnicas donde también ellos luego puedan obtener un empleo o poner su pequeña empresa, porque esto entra aquí también, está muy relacionado con el tema de la salud. En Guatemala tenemos un alto índice de desnutrición en el país. Sabemos que el cerebro del niño se desarrolla de los 0 a los 5 años. Si ese niño no se ha alimentado bien en ese lapso de tiempo, después de los 5 años, discúlpenme, ese niño no sabemos si va a funcionar para una educación superior. Así de mal estamos en los países de América Latina. Entonces, hay que combatir primero la pobreza, hay que invertir más en educación, mejorar las mallas curriculares, la capacidad de los profesores y, por supuesto, crear esas oportunidades de estudio para mis pequeños niños en el interior del país, que es donde más estamos padeciendo este tipo de problemas. Realmente habría que hacer una estrategia, ¿verdad? Muy, muy bien pensada en eso, pero creo que por ahí iría, más o menos. Muchas gracias, maestra Elsie Sierra. Con el compañero Israel Tobar tuve la oportunidad de ser compañeros en maestría de Claudia Ruiz, la actual ministra de Educación, y sabemos que usted está haciendo un buen trabajo actualmente con Claudia, y pues eso es importante. Quiero comentarle de que tenemos más preguntas. Con mucho gusto vamos a hacer. Hay una de la señorita Stephanie Hernández. Cree que el futuro de la población aprenderá cómo determinar la credibilidad de las noticias falsas que se manejan en las redes sociales. Esa es una de las interrogantes. Y también nos piden la palabra tanto el Gregorio Chávez, pero también nos la pide compañero Manuel Morales. Buenas noches, licenciado docente de la facultad. Y que bienvenido, maestro Manuel Morales. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Y muchas gracias, Magíster Elsie Sierra. Yo soy contador público y auditor con maestría en finanzas corporativas. Total que este tema me fue de sumo aprendizaje. Y mi pregunta directa, Magíster, es los comunicadores. Y me llama mucho la atención porque cuando usted se expresó de los comunicadores deberían de tener cierta capacitación. Mi pregunta directa a usted como guatemalteca, ¿qué piensa de los cursos que da el INTECAP y que al aprobar 3 o 4 cursos ya le da la categoría de periodistas o de comunicadores, y de ahí sale una cantidad de, digamos, locutores en diferentes programas de radio o en diferentes programas de educación? Y hay unos programas que realmente desmerecen mucho la moral, desmerecen totalmente la moral. Y entonces todo lo que usted nos expresó a lo cual yo en lo personal, Manuel Morales, le agradece la cátedra que me acaba de dar de comunicación. Pero todo eso, lo que usted ha invertido, ha estudiado con estos pseudos periodistas, se pierde. Entonces, mi pregunta directa a Magíster es, ¿qué opinión le merece? ¿Usted cree que la universidad debería de hacer algo como para orientar? Es cierto, todos tenemos necesidad y oportunidad de trabajo, pero
no bajo ese tema. Nuevamente, agradezco finamente la invitación a todas las autoridades, al señor decano, y a usted especialmente le agradezco mucho esa cátedra que me acaba de impartir esta noche. Espero su respuesta a Magíster Sierra. Muy amable y muchas gracias. Muchas gracias, Magíster. Le comento, he estado en la docencia por más de 20 años en diferentes universidades del país. Y también en el momento de estar en las direcciones, algunos medios de comunicación, sobre todo televisivos. En los últimos años, hemos visto, hemos observado más bien, jóvenes, muchos ya graduados, otros que están estudiando, pero que tienen grandes deficiencias, como bien decía el compañero de Ecuador, en temas elementales, como es el idioma español, ¿verdad? El lenguaje, la gramática, el manejo de los procesos comunicativos. Yo no estoy en contra de los diplomados, de hecho yo promuevo diplomados por esa misma razón, y les voy a contar ya después sobre este proyecto que estoy manejando, no solo en Guatemala, ya lo iniciamos también en El Salvador y pienso lanzarlo también en Honduras, ya que tengo la oportunidad de hacerlo. Los diplomados yo los apoyo, pero como diplomados. Los diplomados lo que le da a uno es como una forma de innovarse, ¿verdad? Con nuevas estrategias, nuevas herramientas, etcétera, ¿verdad? En este momento lo estoy tratando de hacer, porque como soy docente universitaria, digo, no, tengo que aprender más sobre medios digitales. Y resulta que me llega una oportunidad de la Universidad Benito Juárez, donde estoy sacando un diplomado de docencia virtual. Imagínense, no tienen idea cómo me ha costado. Pero el trabajar en grupo con compañeros de Uruguay, de México, tengo una guatemalteca y una hondureña en mi grupo de trabajo, créanme que me ha ayudado un montón, porque yo he aprendido también de estos compañeros y estoy contenta con el tipo de diplomado que me están impartiendo. Pero yo sé que eso solo es una parte nada más para innovarme y de ahí yo tengo que de alguna manera seguir preparándome y buscar este tipo de capacitación. Así veo yo los diplomados, como que le dan a uno una apertura en un tema para seguir uno capacitándose y de alguna manera diversificando. ¿Qué pasó con esto? Por la misma situación de que he impartido clases en diversas universidades del país, y créanme, hay universidades privadas que han hecho su esfuerzo, un esfuerzo grande en tener laboratorios de televisión, de radio, con máquinas Mac, como es la Universidad Mesoamericana, la Universidad Landívar también tiene su equipo, etcétera. Entonces ellos han hecho de alguna manera lo posible, pero el problema es la plata. O sea, innovar el equipo, porque el equipo va cambiando, es algo muy oneroso para las universidades. Entonces, ideamos crear un convenio con una universidad privada y los canales de televisión abierta. Y creamos las universidades, las carreras técnicas, licenciatura y una maestría que lanzamos el otro año. En producción de radio y televisión, en marketing digital y community manager y en periodismo. Muchas gracias. Estamos preparando a los alumnos en esto para que tengan la práctica, pero a la vez irlos formando en toda la parte técnica también y la otra que hace falta, que es la cognitiva, ¿verdad? Entonces, creo que son de alguna manera proyectos que tenemos que seguir apoyando. No estoy en contra de los diplomados, insisto, pero tenemos que verlos como una parte que ayuda a capacitar, ¿verdad? A innovar. Sí, ahí estaba la pregunta, recuerdo yo también del INTECAP, ¿verdad? Anteriormente. Sí. Pero también el colega Gregorio Chávez Dávila de Radio Universidad, el licenciado en Ciencias de la Comunicación, quiere participar y agradecemos a todos. Por ejemplo, Celeste Castellano nos dice,
cree, maestra Sierra, que la educación tradicional está en peligro debido al avance de la tecnología del país? Creo que ya lo ha comentado, pero vamos a escuchar la pregunta de viva voz. Por favor, compañero Isaías Estrada, de Chávez Dávila, así aparece el registrado, el periodista Gregorio. Muchas gracias, Master Freddy, y buenas noches, Master Sierra. Qué gusto saludarla y poderla observar por esta vía. No sé si me recuerda. Claro que sí. He tenido la oportunidad de trabajar ahí en Albavisión y llegué recientemente el año pasado con un grupo de alumnos de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Muchas gracias por esa apertura. También muchas gracias al licenciado Luis Suárez. Qué gusto realmente poder participar de estas actividades donde 155 personas nos unimos para tener esta capacitación. Y de veras, Elsie, como siempre le he mencionado también, ¿verdad? Licenciada, por respeto, pero también Elsie, realmente muchas gracias por esa disertación tan puntual. Y así deben de ser todas las disertaciones, ¿verdad? Directo al grano y obviamente pues 20 años de impartir clases, pues ahí está la prueba de ello. Quisiera retomar un poco con referente a lo que nos hablaba Luis Aníbal, de que la educación, ¿verdad? También la educación en Guatemala, recordemos que si hay deficiencias, pienso que también es importante el que quiere aprender, aprende. Y quien quiere esforzarse, se esfuerza. Porque tenemos el vivo caso, y sin tomarlo a mal, ¿verdad? De nuestro licenciado Luis Suárez, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas por segunda ocasión, gracias al claustro de catedráticos, de alumnos y profesionales egresados de económicas, de que pues le dieron la oportunidad de ser por segunda oportunidad decano, que él, pues no le da pena decirlo, nos lo compartía en un diplomado, perdón que me voltee, pero se está descargando mi computadora. Voy a conectar el cable, si no me voy a quedar a medias. Pero bueno, voy a ir rápido, mejor en lo que lo encuentro. Voy a ir rápido y puntual. Él tenemos el ejemplo del licenciado Luis Suárez, que él decía que iniciaba en la Contraloría General de Cuentas como conserje, con pocos estudios, y de ahí se dio la oportunidad de él poder seguir estudiando y fue superándose. Él llegaba muchas veces, en lo personal, él nos lo contaba también en una plática que teníamos en Radio Universidad, somos muy amigos, y nos contaba de que muchas veces llegaba a pie a la Facultad de Económicas, allá por los años mozos de estudios de él, y ahí tenemos el vivo ejemplo. Hoy lo tenemos por segunda oportunidad como decano de la facultad, y muy pronto pues lo veremos, como decía Freddy, con la vara edilicia, por decirlo de alguna forma, ahí en la rectoría, de ser posible, ¿verdad? Y por qué no, en el Guacamolón también, más adelante. Entonces viene este comentario porque quien quiere esforzarse, se esfuerza. Y entonces, si bien la educación tiene deficiencias en nuestro país, pienso que también las oportunidades cuando se dan es porque las personas lo quieren hacer. Y pienso que también, aparte de la deficiencia educativa, hay que trabajar en el área del interior, más que todo, con referente a motivar a los alumnos, ¿verdad? Motivar a los padres de familia a que manden a sus hijos a las escuelas con las condiciones que usted decía, por supuesto, donde hayan pupitres, donde hayan maestros y donde haya una buena calidad educativa a través de corregir las mallas curriculares y sobre todo pues la profesionalización de los diferentes maestros, ¿verdad? Así que esa era mi participación. Agradecerle realmente a Elsie y a todas las personas que hoy estamos aquí. Veo varias personas conocidas que estuvimos en un diplomado anterior y qué gusto poderle escuchar y poderle observar. Gracias, Freddy. Licenciado, mientras usted acciona su micrófono, vamos a darle la palabra, por favor, anote ahí las preguntas y vamos a dar la palabra a otras dos personas para que usted responda de una vez. Van a ser las últimas dos personas participantes, con las disculpas de quienes quieren la palabra. También queremos agradecer la participación del magistrado Cruz Munguía Sosa, que siempre está con nosotros en las actividades docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. Nos ha soltado la palabra la señorita Suri Sosa. Ella es residente en el departamento de Izabal y es estudiante del Centro Universitario de Oriente Cunori en Chiquimula. Posteriormente va a participar el licenciado magíster Carlos Aguilar Sarat, quien es originario de Quetzaltenango, está por allá en la luna de Xelajú, y que también es el
presidente del Tribunal de Elecciones del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Así que le vamos a dar la palabra a la licenciada Suri Sosa, no la hija del general, es coincidencia el nombre. Así que saludos. Saludos, Suri, bienvenida. Muy buenas noches a todos los participantes. El licenciado me mandó la invitación y para mí fue un honor participar. También a la Magister Elsie por sus conocimientos aportados. Pues yo quiero dar mi opinión, cierto que yo ante los que están acá yo me siento como una niña, pero recordemos que nosotros también podemos adquirir conocimiento y hacer nuestros propios análisis. Pues respecto a lo de la pandemia, yo soy una de las que a veces critico bastante que ahora cualquier persona con que tenga un teléfono ya se cree periodista, solo crea una página fanpage, le da copy-paste y no verifica la información si es verídica o no. Pues en cuanto a eso, yo creo que nosotros también como periodistas tenemos una responsabilidad social de, si son nuestros amigos, hacerle ver que esto lo que genera es más pánico. Y ya haciendo incidencia en lo que es en la universidad, en la educación superior, también creo que los maestros, o sea, los centros universitarios, también tienen un papel importante, porque recordemos que nuestra formación viene de nuestro aprendizaje. Entonces es ahí donde nosotros debemos de inculcar las nuevas tecnologías. Claro, las nuevas tecnologías han ido evolucionando más que la educación superior, pero también debemos de entender que hay dos brechas bien importantes en esto. Una, la inclusión a las nuevas tecnologías y otro es el alto costo, porque si bien sabemos que la economía en nuestro país pues no está del todo para que todos tengan acceso a comprar nuevas herramientas, pero sí estas herramientas ayudan bastante y facilitan aparte del aprendizaje y asimismo la difusión de la información. Así que yo quiero hacer una pregunta a la licenciada. ¿Qué cree ella que se debe implementar en los centros universitarios en cuanto a la información para poder mejorar lo que son los procesos de información e incluirlos en la universidad? Muchas gracias y gracias por haber escuchado. No sé si... ¿Sí, licenciado? Sí, gracias. No, gracias a usted, Suri. Mucho gusto. En todas las universidades debería haber Wi-Fi, acceso a Internet, en los pasillos, en los salones, etcétera, ¿verdad? Y esto manejado a través de plataformas también especializadas que nos ayuden a los procesos educativos en las diferentes universidades, ¿verdad? Estamos hablando también acceso a bibliotecas digitales que son tan importantes y que a veces son más económicas que poder adquirir un libro. O imagínense, hay ocasiones en que no están los libros en Guatemala y uno tiene que mandarlos a traer a través de Amazon o se pueden comprar ahora de manera digital. O sea, creo que las universidades, la educación superior sí debe tener mayor apertura en las áreas de educación, en las áreas educativas en cuanto a la tecnología. Pero eso quiero responder y aprovechar que alguien me decía, ¿usted cree que la educación va a desaparecer por el uso de tecnologías? No, definitivamente que no. E insisto, sobre todo en la educación de preprimaria y preprimaria, nunca va a ser lo mismo que nuestros niños, porque ese es un problema que están afrontando los niños de preprimaria. ¿Cómo mantiene usted sentado a un niño de 3 o 4 años frente a una computadora recibiendo clases, verdad? Es muy complicado. La educación formal, en el caso por lo menos de la preprimaria y primaria, nunca va a ser sustituida a través de la educación digital. No es lo mismo que mi maestra de primer grado me tome la mano y me enseñe a hacer las vocales, a que yo las mire a través de la televisión o a que yo trate de ver cómo lo hago por medio de un, valga la redundancia, un medio digital, ¿verdad? Siempre voy a creer que la educación formal y presencial es importantísima, por lo menos para la formación de los primeros años, ¿verdad? De los primeros 6 años de escuela.
creo que son muy importantes, ¿verdad? Ese contacto con el maestro, el que le dé a uno una palmadita, ¿verdad? El sentir, ¿verdad? Esa relación con educador y educando siempre va a ser importante. Los medios digitales, pues, han sido útiles, ¿verdad? Para procesos de formación, pero para aquellas personas que ya tienen conocimientos básicos de educación, ¿no? Educación superior, entonces se facilitan estas herramientas muy bien, sobre todo para la educación superior. Muchas gracias, maestra Elsie Sierra. Agradecemos al licenciado Marco Osorio por estar conectado con nosotros. Nos saluda desde la ciudad prócer, Totonicapán. Y ahí cerquita de Toto, vamos hasta Quetzaltenango con el maestro Carlos Aguilar Sarat. Bienvenido, maestro. Muy buenas noches. Inicio con este concepto. La cultura es lo que hace diferente al hombre del resto del reino animal. Buenas noches, señor decano Luis Suárez, mi respetable maestro Lemus, perdón, y a la vez a la respetable doctora Sierra, quien fue mi docente, me dio un diplomado acá en Quetzaltenango hace no más de unos cuantos meses o un año ya, porque el tiempo ha trasladado. Pues bien, de inmediato, más que una consulta, pues hago una reflexión, agradeciendo esta oportunidad por la academia y por todo lo que nos están enseñando, nos están aportando, nos están dando a crecer, a pesar de la situación que vivimos, con la calidad de la respetable doctora Sierra, y obviamente con la ejecución y el qué hacer que ustedes, los señores, el señor decano y el maestro Lemus, como mencioné, lo han realizado. Pues la reflexión consiste en la participación del colegio o de los colegios profesionales. Estoy haciendo alusión al Colegio de Ciencias Económicas, también alusión al Colegio de Contadores Públicos Auditores, donde tengo el honor de estar en la directiva del Tribunal Electoral. Pues hacemos un análisis que en su mayoría participamos aproximadamente un 20, 25, a lo sumo un 30%. El 70% no participa, y eso es una relación que hacemos a nivel nacional en la participación ciudadana. Este reflejo que tenemos acá lo presentamos allá. De la misma manera tenemos, según la ley de colegiación profesional obligatoria, la ley del timbre y otros, pues nos indican que el estar colegiado activo es, ¿qué pasa si presentamos un informe y que no hay, o que está la firma del que sustenta el trabajador, el profesional, el auditor, el administrador, el economista, en este caso el auditor, y no está colegiado activo? Lo mismo vamos con los abogados. Lo mismo, los invito a todos los colegas como una reflexión a participar en estos eventos académicos y valorando el trabajo de los personeros que ya mencioné, respetable señor decano Luis Suárez y el maestro Lemus, para que participemos y de esa manera tendremos un mejor país con la participación ciudadana, y hay diferentes formas de participar. Por eso valoro y privilegio este tipo de eventos académicos con esta calidad, con este nivel de profesionalismo. No me queda más que decirles mis mejores deseos, y para los cristianos que Dios los bendiga, y para los que no también, y que salgamos de esto de inmediato, porque el país necesita. Esta ha sido una oportunidad, porque de la misma manera estamos en nuestras casas, estamos ahorrando costos en otras áreas y nos estamos implementando y nos estamos educando en este tipo de eventos. Que tengan bendecida noche. Muchas gracias por la oportunidad de expresar en estos minutos el punto de vista que es la reflexión, para que participemos. Que tengan bendecida noche. Muchas gracias, maestro. Maestra Sierra, para que usted responda. Bueno, como aquí ya estamos de alguna manera
diciendo que el querido decano Luis Antonio Suárez ya va para ¿qué? Para rector, ¿verdad? Entonces va a ser con la participación de todos los que estamos aquí. No, definitivamente, incluso esto no solo se ve en las diferentes asociaciones o colegios de profesionales, etcétera. Si se da cuenta, se ve incluso en eventos como estos, ¿verdad? A veces en eventos de capacitación, ¿verdad? Yo estoy aquí contenta que estoy viendo que son más de 150 personas los que estaban participando dentro de este seminario, porque no crean, en muchas otras asignaturas o capacitaciones, a veces la gente es muy reservada en el tema de la capacitación. Estoy hablando en temas de participación, ¿verdad? Entonces tiene toda la razón, ¿verdad? El señor Carlos Aguilar, debemos de alguna manera buscar la forma de motivar, y va muy abonado a lo que decía también en su momento el señor, nuestro querido amigo Chávez Dávila, que es importante motivar a la población, motivar a nuestros estudiantes, motivar a la gente del interior del país, ¿verdad?, a participar no solo en las actividades cívicas, sino que en las actividades educativas, en las actividades culturales y en las actividades profesionales, porque no tenemos derecho de opinar si no estamos participando activamente en cada una de estas situaciones o instancias. Muchas gracias, maestra Elsie Sierra. Antes que participe nuestro decano, quiero comentarle que la Facultad de Ciencias Económicas están realizando diferentes eventos. Vamos a impartir, primero Dios, con el aval de la decanatura, 2 diplomados próximamente, como ya lo mencionó la maestra Sierra. Perdón. Lo vamos a hacer, lo hemos estado haciendo. El anterior fue completo, fueron 7 y participaciones internacionales de conferencistas, y fue todo un éxito, muy formal en todo sentido. Y aquí la Universidad de San Carlos se distingue por eso, es la Universidad del Pueblo, la Universidad de todo, la Facultad de Ciencias Económicas es una de las más numerosas. Y a continuación dejo un uso de la palabra a nuestro decano, el licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, quien va a realizar un reconocimiento. Decano. Muchas gracias, maestro García Lemus. Previo a hacer el reconocimiento, quiero compartirles algo que creo que es muy importante. Solo denme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Y esta es una reflexión solo que para que ustedes, de lo que acabamos de estar hablando. Lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema. Una reflexión para pensar en ello, muy importante. Y la participación nuestra es la única manera de cambiar eso. Así que dejo esa reflexión ahí. Lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema. Solo vamos a cambiarlo participando. Y ahora sí, voy a compartir nuevamente la pantalla con ustedes para hacer entrega virtual, y se lo vamos a hacer llegar también a través de los correspondientes del siguiente. La Junta Directiva y el decano, licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, otorgan el presente diploma de reconocimiento a maestra Elsie Janet Sierra Belches, y creo que dentro de muy poco ya no va a ser maestra, sino doctora, por su valioso aporte a las actividades académicas de la Facultad de Ciencias Económicas, al haber participado como expositora del tema, el papel de los medios y su incidencia en la pandemia, realizado por medio de la plataforma visual Zoom y dirigido al personal docente de esta facultad. Guatemala, 28 de agosto de 2020. La vida continúa, la academia también. Id y enseñad a todos. Aparecen las firmas del licenciado Carlos Roberto Cabrera Morales, secretario académico, y de este servidor, licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, decano de la facultad. Maestra Sierra, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.
Realmente para mí ha sido un gusto el poder compartir pues lo que ha sido la experiencia, lo que hemos ido aprendiendo en estos temas. Señor decano Luis Antonio Suárez, gracias por haberme invitado y dejarme compartir con todos ustedes, conocer también sus opiniones y por supuesto haber pasado una noche bastante edificante, ¿verdad? En lo personal. Y así que, mi estimado decano, entonces a prepararnos para la rectoría, digo yo, lo están aclamando, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Va a ser nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias a ambos. Quiero agradecer personalmente a la maestra Elsie Sierra, que es una persona que cuando fue directora de Telediario, posteriormente de T13, nos abrió las puertas de par en par. De ahí tuvimos la coincidencia, mientras ella era presidenta de la Cámara de Periodismo, nosotros estábamos en la competencia con presidentes de la Asociación de Periodistas de Guatemala, donde también fue presidente Israel Tobar, el maestro doctor duplicado, le digo yo a Israel Tobar, que va a estar como conferencista gracias a la invitación del decano próximamente. Bien, muchas gracias, maestra Elsie Sierra. Le agradecemos de verdad esta participación aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y dejamos... Sí, muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Y felicitaciones por el trabajo que está realizando a nivel de universidad también. Gracias. Dejamos en uso de la palabra al licenciado Carlos Alberto Hernández Galvez, vocal 1 de Junta Directiva y director de la Escuela de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas. Buenas noches, licenciado Hernández. Muchas gracias, maestro. Muy buena noche a todas y todos. Como siempre, quiero iniciar estas palabras dándole gracias al gran arquitecto del universo por la realización de esta nueva actividad académica con un tema por demás importante y apasionante, como es el papel de los medios y su incidencia en la pandemia. Quiero también agradecer al señor decano Luis Antonio Suárez Roldán por la realización de este tipo de actividades, que ya lo han manifestado muchos, pues es de suma importancia y nos dan a mejorar muchas competencias que todos tenemos y que a veces debemos desarrollar mucho más. Quiero también saludar a los compañeros de miembros de Junta Directiva de nuestra facultad. Quiero también saludar al claustro de docentes y estudiantes de nuestra facultad, a profesionales, a invitados especiales y al público en general que nos honran y nos han honrado con su presencia y su audiencia en esta actividad. Pero muy especialmente a la maestra Elsie Sierra, panelista invitada, por tan magnífica exposición y se ve que conoce del tema. Nos vino a confirmar muchas cosas y aclarar muchas cosas. Yo creo que luego de haberla escuchado, podemos confirmar el papel preponderante que tienen los medios de comunicación en el que hacer de las personas, de las instituciones y empresas, en qué hacer también de los distintos países a nivel latinoamericano, a nivel mundial, a nivel continental. Así también considero importante inferir que el manejo como bien lo decía la maestra, el manejo de la información y las tendencias que se utilizan en estos medios de comunicación tiene una fuerte influencia e incidencia en las buenas o malas decisiones en determinados momentos que se puedan tomar. Y sin duda alguna, ante la situación actual derivada de la pandemia del COVID, como ya lo ha indicado nuestra panelista, esta incidencia se ha hecho más notable, importante en todo sentido. Creo que lo expresado por nuestra panelista nos da un gran fortalecimiento, nos aclara muchas cosas y nos hace caer en una gran reflexión. Cuando un mal uso de una información se da, muchas veces no tenemos la capacidad y nos dejamos llevar y no tenemos el discernimiento necesario y eso puede provocar muchas cosas malas. Como ya lo decía ella, puede desacreditar, como también puede acreditar cosas que no son ciertas. No me quiero extender más. Quiero agradecer a las autoridades de la facultad, a los participantes y especialmente a nuestra distinguida panelista invitada por esa brillante disertación.
Muchas gracias a todos y una excelente noche. Gracias, maestra. Felicitaciones. Gracias, licenciado Carlos Alberto Hernández Galvez, vocal 1 de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas y director de la Escuela de Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas. Antes de despedirnos, queremos agradecer la participación de los maestros del Centro Universitario de Zacapa, CUNSAC, también de Jalapa. Muchas gracias a Consurori por participar en los diferentes centros regionales y además de los 175 que estuvieron en plataforma Zoom, más de 200 en Facebook Live, que las personas que no tienen el acceso a tener redes sociales, suficiente espacio en el Internet, pues ahí les facilitamos. Más de 10 compañeros han retransmitido la publicación en la Facultad de Ciencias Económicas. Les agradecemos el valor de su atención y, como es costumbre, la Junta Directiva, especialmente el señor decano, se despide de todos al momento de abandonar la plataforma. Buenas noches. Muy buena noche a todos. El micrófono, decano. Sí, que están abiertos los micrófonos para todos aquellos que gusten de despedirse. Estamos a la orden. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche, Helen! Adiós.